Ya. Somos el grupo 7 del paralelo número 11. Estamos filmando los problemas propuestos de la sesión número 13. Esta filmación se está realizando el día 10 de noviembre del 2016 para ser entregada el 11 de noviembre del 2016. Con los integrantes tenemos Frank Toro, Carlos Zambrano, Ángelo Loaiza y Roosevelt Santos. Los temas a tratar son trabajo y energía. Pregunta 1. Para toda fuerza conservativa se puede indicar una función de energía potencial. Explique. Bueno, pues en un sistema en el cual solo trabajan fuerzas conservativas, nosotros sabemos que el trabajo de esas fuerzas pueden ser expresadas en función de su energía potencial. Es decir, su trabajo va a ser igual al menos el diferencial de energía potencial. Sabiendo que el trabajo es igual a fuerza en X por su desplazamiento. Este desplazamiento es un desplazamiento muy pequeño. Entonces, reemplazando nos queda que la energía potencial va a estar en función, que la fuerza va a estar en función de menos la energía potencial, del diferencial de energía potencial, sobre el desplazamiento. Bueno, pero este es un caso. Y particularmente nosotros podemos tratar a una de las fuerzas conservativas como función. Es decir, vamos a tener una variable dependiente y una independiente. ¿Cuál es ese caso? Es la fuerza elástica, la que realiza el resorte. ¿Por qué es elástica? Porque siempre va a recuperar su posición inicial en el transcurso de su movimiento. Por ejemplo, en ese caso trabajaríamos con el resorte, que es energía potencial en X y en Y. Nosotros sabemos que es igual a 1 medio de K por X al cuadrado más Y al cuadrado. A su vez, esta expresión de aquí es la que se relaciona con su posición, y esta expresión queda en función de es la que se asemeja a la ley de Hooke. Y bueno, pues de esta forma sería el caso particular cuando una fuerza conservativa se expresa como función de la energía potencial. Entonces, a partir de una función de energía potencial, ¿se puede determinar el valor de la fuerza asociada? ¿Cómo se relaciona la fuerza y la energía potencial en 3 dimensiones? Bueno, pues para la primera pregunta, nosotros vamos a tener un caso en particular, en que en un movimiento rectilíneo, la fuerza asociada va a ser igual a menos la derivada de la energía potencial sobre su desplazamiento. En ese caso tendríamos el siguiente. Su fuerza en el movimiento rectilíneo, pues no, va a ser igual a menos la derivada de la energía potencial en función del desplazamiento. Y así nosotros podemos determinar el valor de la fuerza asociada. En este caso sería, sabiendo también que esta energía potencial es la que está relacionada con la fuerza, pues no. Muy bien, entonces, en cambio, en 3 dimensiones, nosotros sabemos que las componentes, en cambio en 3 dimensiones, nosotros sabemos que la fuerza asociada va a ser igual a las componentes, las fuerzas conservativas, la derivada de las componentes de las fuerzas conservativas en cambio, en 3 dimensiones, nosotros sabemos que la componente de una fuerza conservativa son las derivadas parciales de la energía potencial. Es decir, la derivada parcial de la fuerza de la energía potencial con respecto a X
Claro, como está de forma vectorial, tenemos sus vectores unitarios. Y de esta forma podemos relacionar la fuerza con su energía potencial en base a sus derivadas parciales con signo negativo. Muy bien. El problema 3, la pregunta 3, dice: la gráfica junta representa la energía potencial elástica de un resorte en función de su posición de equilibrio estable. Bueno, vamos a partir primero de una ecuación en la cual relacionamos la energía potencial en X y en Y podemos darnos cuenta que como ese término, como este factor, como estos factores de su posición están elevados al cuadrado, la gráfica resultante va a ser una parábola. Bueno, tenemos ahora la gráfica. ¿Qué quiere decir qué representa cada uno de estos puntos en la gráfica? Energía potencial por el desplazamiento. ¿Qué va a representar? Va a representar su energía cinética. Entonces, nosotros sabemos que en este intersecto de A y C va a ser por donde va a pasar una línea, una recta que va a ser la energía mecánica, ya que esta es constante. Entonces, de acuerdo a su gráfica, por ejemplo, tenemos un resorte de esta forma, ¿no? Esto es cuando el resorte está siendo comprimido. Bueno, en esta trayectoria, en este punto en específico, su energía cinética va a ser igual a 0. Asimismo en el punto C. Es decir, en este punto. Este puede ser A y este punto de acá puede ser B. Muy bien, pero ¿qué ocurre en el punto B? En el punto B es el máximo valor que puede alcanzar su energía cinética, ¿ya? Y por ende vamos a considerar al punto B como el punto en que todo este fenómeno se estabiliza. ¿Por qué? Porque es cuando va a alcanzar su máxima energía cinética. Entonces el punto B sería el punto estable. Y podemos también generalizar esta definición, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber que para cualquier gráfica, posición, energía potencial versus la posición, vamos a saber que en cada uno de sus puntos mínimos va a representar un punto estable. Por ejemplo, si tenemos una gráfica así, ¿ve? De esta forma. ¿En qué punto sería un punto estable? En su punto mínimo. En estos puntos va... Bueno, pues entonces en estos puntos sería su energía cinética es la máxima, entonces es un punto estable. Es en el que la posición alcanza un equilibrio estable. Vamos a proceder a responder a la pregunta 4, la cual nos dice: de la figura adjunta muestra una función de energía potencial hipotética. Bueno, tenemos la figura de energía potencial versus posición. El primer literal nos pide cuáles son los puntos máximos. Acá tendríamos que sería B y D. El literal B, en cambio, nos pide cuáles son los puntos mínimos. Acá tendríamos A y C. Bueno, el literal C nos pide qué representan estos puntos máximos y mínimos. Bueno, lo que representan estos puntos es que la fuerza es 0. El literal D nos pide qué puntos representan posiciones de equilibrio inestable.
los puntos que representan posiciones de equilibrio inestable serían B y D, porque en estas partes supongamos que tenemos un punto de retorno y si se le aplica un poco más de fuerza a B o a D, ya no podrán, si tenemos una esfera en el punto B, si se le aplica una más, ya después no podrá regresar a su punto de equilibrio. Entonces acá sería una posición de equilibrio inestable. De la misma manera pasaría en D. El literal E nos pide qué puntos representan posiciones de equilibrio estable. Bueno, tendríamos a A y a C, pero ¿por qué? ¿No? Tenemos nuestros puntos de retorno. Si se le aplica una fuerza a una esfera que se encuentra en el punto A, tarde o temprano va a regresar a su punto de equilibrio, que estaría en A o en C. Digamos que tendríamos estas, o sea, después de un tiempo va a regresar a su punto de equilibrio estable. Entonces por eso se notaría como una posición de equilibrio estable. No, el literal F nos pide la fuerza asociada de la energía potencial. Tenemos que integral de F por dr es igual a menos diferencial de U. Bueno, vamos a tener que por dr es igual a menos de U. Entonces estas partes van a ser iguales. Nos quedaría F por dr es igual a menos de U. Bien. Entonces vamos a tener que F va a ser igual a du sobre dr. En otra dimensión, pongamos una dimensión x, f de x por dx va a ser igual a la diferencial de energía potencial. Entonces la fuerza en x va a ser igual a la diferencial de energía potencial sobre la diferencial de x. ¿No? El literal h nos pide para la región entre x, acá es negativo. Nos piden que para la región entre x1 y x2, ¿qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial? Entonces tenemos que la fuerza asociada a la energía potencial es Fx igual a menos de U por dx. Bueno, acá tenemos que la pendiente es positiva, entonces la fuerza asociada a la energía potencial en este tramo va a ser lo que tenemos acá, Fx igual a menos de U sobre dx. El literal h nos pide entre la región x2 y x3. ¿Qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial? Bueno, como tenemos que esta es la ecuación de la fuerza asociada a la energía potencial, pero en cambio acá tenemos que la pendiente va a ser negativa. Entonces f de x va a ser igual a menos de U sobre dx. Entonces la fuerza asociada a la energía potencial va a ser positiva, de U sobre dx. El literal I nos pide para la región x3, para la región que se encuentra entre x3 y x4, ¿qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial? Bueno, acá en cambio también tendríamos una pendiente positiva.
Entonces, f de x es igual a menos du sobre dx. Bueno, y eso sería todo para la pregunta número 4. Ya continuaremos con los problemas propuestos. Tenemos el problema número 1, que nos dice: considerando el siguiente gráfico de energía en función de posición x, energía tanto potencial en líneas intercortadas y la energía cinética en líneas completas. Nos dice nuestro literal A: determinar la función de la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica total en función de la posición. Aquí nos dan nuestro gráfico referente a la posición y a la energía, y nos da nuestra energía potencial en líneas intercortadas y nuestra energía cinética en líneas completas. Entonces vamos a determinar la función primero de la energía cinética. Entonces, para resolver esto podemos hacerlo mediante la ecuación punto pendiente, que tendríamos que y menos y sub 0 es igual a pendiente por x menos x sub 0. Entonces, aquí viendo la gráfica de la energía cinética, esta y podríamos determinarla como nuestra energía, relacionando una gráfica en x y en y. Entonces nuestra y va a ser nuestra energía. Entonces determinaremos dos puntos en nuestra línea de la energía cinética. Nuestro primer punto sería el punto en x, que sería 0, y en y la energía, que nos da 22. Y otro punto sería nuestro x2 y la energía sería 12. Entonces, esa sería nos ayuda para sacar la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La variación en y sobre la variación en x. Que en este caso la variación en y tendremos que sería 10 y nuestra variación en x sería menos 2 en este caso. Entonces aquí nos da como resultado menos 5, y es razonable ya que nuestra gráfica, nuestra recta está apuntando hacia abajo, es decir, con una pendiente negativa. Entonces, ya resolviendo esto, pondremos nuestro punto. Podemos coger cualquiera de los dos, y en este caso vamos a coger el primer punto, que sería en y 22. La pendiente nos dio menos 5, x, en este caso x va a ser 0. Entonces tendríamos que y es igual a menos 5x más 22. Entonces esta sería nuestra ecuación para nuestra energía potencial. Ahora vamos a hacer que nos pide para la energía cinética, era la anterior. Ahora vamos a hacer para la energía potencial, que vamos a realizar de la misma manera. Primero hallando nuestra pendiente, pero como podemos ver, en este caso la energía potencial tiene una recta pero inclinada hacia arriba. Entonces en este caso igualmente vamos a coger dos puntos. Entonces vamos a coger un punto 1 y un punto 2. El primer punto tenemos aquí que es en x0, y sería 2. Es decir, la energía es igual a 2 cuando la posición está en 0. Y cuando la posición está en 2, también tenemos que nuestra energía es 2, sería otro punto. Ya, ese sería para hallar, en este caso, la pendiente, pero únicamente en el intervalo de 0 a 2, ya que podemos notar que nuestra energía potencial, en este caso, es una línea inclinada, pero del intervalo de 2 hacia adelante va a ser de manera constante. Entonces vamos a hacer primero en el caso del intervalo de 0 a 2 de nuestra energía potencial. Entonces la pendiente va a ser la variación de y sobre la variación en x. En este caso la variación de y va a ser de 10 y la de x va a ser 2. Entonces aquí nos va a dar una pendiente de 5, positivo. Y es algo razonable ya que la pendiente, cuando una recta es inclinada hacia arriba, siempre la pendiente va a ser un valor positivo. Entonces realizamos la ecuación como anteriormente lo hicimos, punto pendiente, que es y menos y sub 0 es igual a pendiente por x menos x sub 0. Entonces vamos a coger el punto número 1,
que tendríamos que sería y, que es 2, la pendiente que es 5, y x sub 0 que sería 0. Entonces tendríamos que y, despejando ya y, nos queda 5x más 2. Entonces tendríamos ya nuestra función, nuestra energía potencial. Pero ese solo sería en el tramo de 0 hasta 2. Ahora en el tramo de 2 hacia adelante tendríamos que, como podemos ver, es una línea constante, es decir, nuestra energía potencial va a ser constante y nos quedaría en función de la energía, es decir, en y, nos quedaría únicamente una constante que en este caso sería únicamente el 12, porque podemos notar en el gráfico que de 2 hacia adelante el valor de la energía potencial únicamente va a ser de 12, es decir, constante, no va a variar. Ya, entonces ahí tendremos nuestra segunda energía, y la última energía que nos pide es de la energía mecánica. Entonces vamos a hacerlo acá. La energía mecánica, ¿a qué es igual? Es a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces la energía mecánica tenemos que es igual, en este caso sería sumar ambas funciones. Entonces anotamos primero la cinética, que tenemos menos 5x más 22 más, y la energía potencial, que sería 5x más 2. Entonces nuestra función de nuestra energía mecánica va a ser igual a únicamente 24. Ya, entonces aquí hemos hallado nuestra energía mecánica, pero únicamente en el intervalo de 0 a 2, ya que de 0 a 2 es una función y de 2 hacia más infinito de nuestra energía potencial es otra función. Entonces la energía mecánica, de la misma manera, vamos a distribuirlo en intervalos. Entonces esta sería nuestra primera energía mecánica. Entonces ahora en el intervalo de 0 hasta de 2 hasta más infinito sería con nuestra segunda ecuación que hemos hallado la energía potencial. Entonces, ¿qué tenemos? Que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, que en este caso la energía potencial, la función va a ser en cualquier tramo, en cualquier intervalo. Entonces ponemos la misma ecuación que tenemos anteriormente, más 22, pero en la energía potencial ya nuestra función va a ser distinta a la que teníamos del intervalo de 0 a 2, porque en este caso vamos a coger el intervalo de 2 hacia más infinito. Entonces únicamente lo que sumamos sería la función de 2 hasta más infinito de nuestra energía potencial. Entonces ahí tendríamos nuestra energía mecánica únicamente en el intervalo de 2 hasta más infinito, que nos queda menos 5x más 34. Entonces esta sería nuestra segunda función. Entonces nuestra energía mecánica queda de la misma manera distribuida en dos funciones, en una constante y en una que depende de la posición. Ya, ahora seguiremos con nuestro literal B. ¿Qué nos dice nuestro literal B? Nos dice realizar el gráfico de la energía mecánica en función de X, es decir, en función de la posición. Entonces anteriormente ya sacamos nuestra función de la energía mecánica en función de la posición. Entonces ahorita lo que vamos a realizar es un gráfico de la energía mecánica. Entonces en este caso realizaremos un gráfico de la energía mecánica que está en función de la posición, y aquí sería energía mecánica que está en joules. Entonces nos dice que en el intervalo de 0 a 2 va a ser una función, y de 2 hacia más infinito va a tener otra función. Entonces nos dice que de 0 a 2 va a ser constante y va a ser igual a 24, es decir, va a ser en línea recta hasta 2. Hasta 2. Y de 2 en más infinito va a ser, como podemos ver, nuestra función de la energía mecánica es una ecuación lineal, es decir, va a ser bien inclinada hacia abajo o hacia arriba. Ahora vemos la pendiente.
la pendiente, en nuestra ecuación lineal tenemos que y es igual a mx más b. Y la m va a ser la pendiente. En este caso, nuestra ecuación, la pendiente va a ser menos 5. ¿Qué quiere decir? ¿O qué representa la pendiente en una ecuación lineal? Representa si es que nuestra función va a ser inclinada hacia arriba o hacia abajo. Y en este caso tenemos que nuestra pendiente es negativa, es decir, que nuestra pendiente va a ser inclinada hacia abajo. Porque si fuera positiva, sería lo contrario, inclinada hacia arriba. Pero en este caso no, sería inclinada hacia abajo. Ya, entonces así quedaría nuestro gráfico de nuestra energía mecánica en función de X. Y también cabe recalcar de que si la posición ya, entonces aquí ya podemos notar que hemos respondido nuestro literal B de nuestro gráfico de nuestra energía mecánica en función de la posición. Entonces ahora vamos a realizar nuestro literal C. ¿Qué nos dice nuestro literal C? Nos dice calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas desde la posición 0 hasta la posición 2. Es decir, qué trabajo de la fuerza conservativa se ha realizado en este intervalo de 0 a 2. Entonces eso vamos a realizar en este momento. ¿Qué sabemos? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Entonces en este caso tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas, la variación de energía mecánica, que es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Entonces, la energía mecánica final, tenemos que se han realizado las dos energías, tanto la energía cinética final como la energía potencial final, menos, y la energía mecánica inicial tendremos de la misma manera, pero sería energía cinética inicial más energía potencial inicial. Entonces, ya resolviendo en este caso, ¿qué teníamos anteriormente? La energía cinética final, es decir, en el punto 2 tenemos que nuestra energía cinética va a ser 12. Entonces eso reemplazamos acá en nuestra ecuación, sería 2 más la energía potencial final, es decir, en nuestra posición 2 va a ser de la misma manera 12. Ya, eso nos ayuda bastante en nuestro gráfico anterior que nos da el problema. Entonces la energía, ahora nos dice la energía cinética inicial, es decir, cuando la posición es 0. Entonces aquí tenemos nuestra posición 0, nuestra energía cinética, que va a ser 22. Entonces tenemos aquí 22 más, y la energía potencial en nuestra posición 0, que tenemos que va a ser igual a 2. Entonces la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso tendremos que sería 24 menos 24, y esto que es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dé un valor 0. Nos quiere decir que del intervalo de 0 a 2 no se ha realizado ningún trabajo de alguna fuerza no conservativa. Entonces únicamente se han realizado trabajos de las fuerzas conservativas en el intervalo de 0 a 2. Eso es lo que nos quiere representar, que nos haya dado un valor de 0. Entonces, ese sería nuestro literal C. Entonces vamos a resolver el problema número 2, que dice una partícula de masa m igual 2 kilogramos se mueve a lo largo del eje X y está sometida a una fuerza que varía con la posición X, tal como se muestra en la figura. Si la velocidad inicial cuando pasa por el origen 0, X igual 0, es de 3 metros sobre segundo, calcular la velocidad cuando pasa por la posición X igual 8. Entonces, como nos dice que, como nos podemos dar cuenta, la fuerza que se aplica no es constante, es variada. Es constante en ciertos puntos, pero en este caso aquí es variada. Entonces, para poder hallar la velocidad, tenemos que primero hallar
el trabajo hecho en cada tramo y luego sumarlo como un trabajo neto. Entonces vamos primero a calcular, un trabajo sub 1, que va a ser la fuerza, el trabajo que se aplica desde 0 hasta 2 metros. Vamos a poner la fuerza, como aquí en esta parte es constante, la fórmula que utilizaremos es fuerza por desplazamiento, delta X. La fuerza dice que es de 12 newton y el desplazamiento es de 2. Se lo multiplica por 2, sale que es 24 joules cuando la partícula va de 0 a 2. Ahora, cuando la partícula va de 2 a 6, ahí la fuerza no es constante, es variable. Podemos establecer una función. Podemos sacar la pendiente de ese tramo. La pendiente sería, si sacamos el triángulo, sería un triángulo, esto aquí, esto sería menos 10, bueno, vamos a verlo así, esta medida es menos 10 y esto sería 4, entonces la pendiente sería delta Y sobre delta X, sería menos 10 sobre 4 y sería menos 2.5. Esa sería la pendiente de esta gráfica. Ahora podemos utilizar la fórmula de punto pendiente, que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Podemos utilizar este punto, 6 y menos 10. Si tenemos que menos 10 va a ser el punto en y, como tiene menos se le pone más. La pendiente es menos 2.5, x menos la coordenada en y, en x que es 6, que es menos 6. Entonces y sería igual a menos 2.5x 2.5 por 6, 15, más 15 menos 10. Y y es igual a menos 2.5x más 5. Esa sería la fórmula para este tramo de la fuerza. Esta sería fuerza, vamos a verla así. Entonces, ya con esa función podemos hallar el trabajo hecho en este tramo. Entonces, trabajo sub 2 va a ser igual a la integral, porque el trabajo es el área bajo la curva, a la integral de x sub 0 a x sub 1 de f de x por d de x. Entonces, trabajo sub 2 es igual a la integral que va desde 2 hasta 6 de esta función, menos 2.5x más 5 por d de x. Y el trabajo sub 2 quedaría que es menos 2.5 sobre 2 x cuadrado más 5x, y eso hay que evaluarlo de 2 a 6. Entonces eso nos queda igual a 36 por 2.5 dividido por 2 menos 45 más 30 más 4 por 2.5 dividido por 2 más 5 y menos 10. Entonces el trabajo sub 2 sería menos 45 más 30 más 5 menos 10 menos 20 joules.
En este tramo el trabajo que se hace es de menos 20 joules. Y por último podemos hallar el trabajo realizado cuando la partícula está en 6 y 8 metros. Es lineal o constante. Entonces podemos utilizar la fórmula que utilizamos al inicio. F igual a delta X. Tenemos que cuando está en ese punto, la fuerza que se aplica es de 5 newtons. Y el desplazamiento en X sería X final menos X inicial. Y esto quedaría 5 por 2 igual 10 joules. Entonces ya tenemos tenemos todas las fuerzas, todos los trabajos que hay en la gráfica, que es de fuerza de desplazamiento. Entonces sumando todo sería el trabajo neto realizado por la fuerza. Sumando trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3, nos queda 24 menos 20 más 10, y eso es igual a 14 joules. Ahora, ya teniendo el trabajo neto, podemos utilizar la fórmula de trabajo neto, donde dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Porque el problema nos pide hallar la velocidad. Cuando la partícula está en la posición 8 metros. Entonces podemos utilizar trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces ya tenemos trabajo neto, el trabajo que se realizó en toda la gráfica. Entonces reemplazamos. Nos queda 14 joules igual a... Bueno, primero hagamos la fórmula. Trabajo neto es igual a K final menos K inicial. Y eso es igual a 14 por 1 medio de la velocidad final al cuadrado menos 1 medio por m, la velocidad final de inicial al cuadrado. Nos da la masa. Nos dice que la masa es 2. Entonces, si reemplazamos 2 por 1 medio, quedaría 1. Entonces sería 14 igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Tenemos la velocidad inicial cuando nos dice que cuando está en la posición 0, la velocidad inicial es de 3 metros sobre segundo. Entonces podemos hallar la velocidad final cuando la posición de la partícula es en 8 metros. Entonces nos queda velocidad final al cuadrado igual a 14 más velocidad inicial al cuadrado. Nos queda la velocidad final es igual, la velocidad final es igual a la raíz de 14 más la velocidad inicial al cuadrado. Reemplazando la velocidad inicial al cuadrado, que es 3, nos quedaría 9. Y esto sería igual a la raíz de 23. Entonces la velocidad final nos queda 4.79 metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad que tiene la partícula cuando está en la posición 8 metros. Y así resolvimos el problema número 2.